XEUR, con 50,000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia. Transmitimos para ustedes desde la capital de la República Mexicana hoy en esta señal del 1530. Y esto es posible gracias al Liberal Metropolitano Cúspide en alianza con la buenísima de la 1530. Aquí nos pueden encontrar en Reforma 56 y nosotros vamos a presentar a ustedes lo más importante que se registra en la información en las últimas 24 horas a partir de eventos importantes en la capital de la República, como la toma de protesta formal de los integrantes 87 del Poder Judicial de la Ciudad de México, un evento que fue encabezado por Clara Brugada Molina, la jefa de gobierno, y a través del cual una magistrada se le restituyen sus derechos después de presentarse en un evento que se opone claramente a esa división entre lo religioso y el Estado mexicano y el Estado de la capital de la República, lo cual platicaremos para ustedes en unos minutos. Ya fueron informados en esta mañana acerca de los resultados del encuentro entre el secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta y sus equipos de colaboradores y la inauguración formal del embajador Johnson de Estados Unidos, quien fue un artífice de ese encuentro. Aunque no se fijó una fecha para una posible reunión bilateral del presidente Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, hay condiciones para establecer un diálogo como nunca lo señala, la presidenta. Es el momento, como nunca en la historia de México, que se alcanza el mejor nivel de diálogo, dado que entre los dos países existe un grupo de diálogo de alto nivel, pero la presidenta así lo definió. Estados Unidos se mantuvo claro en el sentido de no bajar su demanda para que algunos rubros suscritos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, como es el energético, se cambien, porque el actual modelo ha cambiado con las reglas fijadas desde la firma del Telecán anterior y del TEMEC. Ahí apunta Estados Unidos. Los dos gobiernos van a colaborar estrechamente en el combate a los grupos criminales de este país. Habrá una agenda común para ello. Las dos naciones se van a respetar en términos de soberanía. México no incursionará en territorio estadounidense, ni los estadounidenses lo harán en México, so pretexto de ubicar a las figuras notables del crimen organizado. El secretario de Estado formalizó su primera visita a México, después fue a Ecuador, en Ecuador donde también hay marcha atrás en cuanto al avance de los gobiernos de izquierda y regresan los gobiernos conservadores. Eso más o menos fue lo que se acordó ayer. Y como ustedes saben, la jefa de gobierno en temas de la Ciudad de México, antes de presentar a usted un mosaico de lo que ocurre precisamente en este cambio de poderes de la Ciudad de México, si usted se baja en Ciudad Judicial, en el metro, en la línea verde, Indios Verdes CU, ahí podría acceder y acompañar a las nuevas magistradas y jueces de distrito que integrarán el Poder Judicial de la Ciudad de México. Pero de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina afirmó que por segunda ocasión en las últimas horas, la capital de la República Mexicana registró el nivel más copioso de lluvia en su historia. En solo 72 horas fueron más de 30 millones de metros cúbicos, así se entiende, y por eso la Ciudad de México estuvo en alerta máxima durante esa lluvia torrencial que afectó prácticamente las 16 alcaldías. Claro, se observaron, registraron charcos gigantes. Algún momento la circulación se vio afectada, pero gracias a Dios no hay que lamentar por el momento ninguna vida humana. Y lo que se sugiere a las autoridades de nueva cuenta es que
revisen precisamente el drenaje y cómo se ha acumulado mucha agua histórica en las coladeras, incluso las que están aquí en Reforma. Y una nueva recomendación a la autoridad es, por favor, evitar que en el tramo de Reforma y Donato Guerra los motociclistas no transiten a 100 kilómetros por hora o más. También bajen su escape o lo retiren. Es una afrenta a los capitalinos y también es una mofa frente a las autoridades que se ven inactivas ante la agresión de los motociclistas que transitan a 100 kilómetros por hora en este tramo de Reforma, Donato Guerra y el eje vial 1. Esto hay que destacarlo y ojalá que la autoridad pues tome nota sobre el particular. Esta es precisamente la nota a la que su servidor hacía alusión hace un momento, en lo relativo a lo que una magistrada propició precisamente en esta ocasión al no respetar esa división de poderes. Y ya en la República Mexicana, a propósito del asesinato del subsecretario de Gobierno de Guerrero, un medio de circulación nacional señala que este fue abatido en el espacio que corresponde a Los Ardillos, en el centro de Guerrero. La ejecución del subsecretario de Bienestar guerrerense y exalcalde de Tixla, José Nabor Guillén, ocurrió en una región donde el grupo criminal Los Ardillos disputa el cobro de piso y extorsiona al transporte gracias a su cercanía con autoridades locales. El cobro de piso, mientras el gobierno federal no garantice a usted, si es pequeño comerciante, y a todos en lo general, los tres niveles, el municipal, el estatal y federal, que nunca más un integrante de la delincuencia le pedirá solo por el delito de tener un pequeño local, una cuota mensual, pues es un gobierno fallido, así de sencillo. Se podrán decir muy cosas. Hoy, por cierto, los indicadores mantienen a Omar García Harfuch como el funcionario más reconocido por la opinión pública, derivado de los golpes que se han dado frente al huachicol y la delincuencia. Pero si usted ve Ecatepec, ve Chalco, Valle de Jico y aquí precisamente como se denominaba la antigua hacienda que divide a dos ayuntamientos, pero el Valle de Jico era la hacienda, en la proximidad de la alcaldía Ixtapalapa, el derecho de piso persiste y la autoridad no se puede engañar y no nos pueden engañar tampoco a nosotros. Si ellos no terminan con esa práctica, lo mejor es inclinarnos por el modelo de Cherán, Michoacán. Como si usted paga impuestos, aporta cumpliendo la hacienda mensualmente, el Estado le restituye no el Estado, pero sí no tomando las acciones necesarias para que la Guardia Nacional, la Marina, que también es calificada de manera acertada, el almirante secretario hoy se ubica entre los funcionarios con mayor reconocimiento, de acuerdo precisamente con esta información. El almirante secretario es quien hoy así se ubica. Vamos a ir rápidamente a la nota de lo que ocurrió en el Poder Judicial. La magistrada Nadia Campos ofrece un mensaje importante, y esto ya en la toma de protesta por parte de los integrantes del nuevo Poder Judicial de la Ciudad de México. Pero mientras el índice de popularidad o las encuestas reflejan eso, que Omar García Harfuch se ubica como el funcionario mejor posicionado en el país, a quien sigue Marcelo Ebrard y luego el almirante secretario de Marina, nos preguntamos, qué bueno, y qué bueno que la sociedad le reconozca a ese funcionario. Lo malo es que el derecho de piso persiste, y para muestra se encuentra Ecatepec como el punto más importante, y Chalco, Valle de Chalco, o la antigua hacienda de Jico, que forma parte de los dos ayuntamientos,
son hoy por hoy el centro de cobro de piso y de la delincuencia que arredra a los pequeños comerciantes. Por lo tanto, la situación no cambia audiencia y sigue este tema igual. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Pues si fuera residente de Valle de Chalco, junto a un grupo de representados de Valle Chalquenses o chalquenses, busco al diputado federal o al senador de la República y así, audiencia, pues simplemente llegaríamos a la conclusión que si nos organizamos como sociedad civil y exigimos al representante popular que ganó la elección de junio del 2024 para representar a las vallechalquenses o chalquenses, entonces él es el que tiene que rendir cuentas, es quien tiene que buscar al fiscal del Estado de México o tiene que buscar al secretario de Seguridad Pública de esa entidad o al secretario de Seguridad Federal para que él responda a lo que no es visible en este momento. Este país no estará bien nunca mientras exista el derecho de piso, el pago de piso, como usted lo quiera denominar, porque no es correcto. Nosotros le cumplimos al fisco pagando nuestros impuestos y el Estado es anodino, garantizando un mínimo de seguridad en ese tema. Y es el debate, ahí está el debate. El Estado mexicano te garantiza la libre empresa, tu capacidad de micro o pequeño empresario, porque los empresarios grandotes no tienen ningún problema. Ellos tienen seguridad, les sobra la seguridad, pero ¿tú qué piensas, amiga y amigo de la audiencia? Ojalá lo hagas saber. Y nosotros, nuestra obligación es estar con ustedes día con día informando sobre este particular, entre otras cosas. La información entonces se centra en ello y espero que pronto la autoridad nos diga algo diferente, porque el país se encuentra inmerso en esa tragedia que significa el flagelo de la inseguridad. Y por otra parte, amigas y amigos de la audiencia, es preciso destacar que ahí en la sala del Poder Judicial de la Federación, voy a pedirle al colega Ibai que nos haga favor de subir esos audios, dado que aquí no tenemos la capacidad de hacerlo, nuestra laptop está muy saturada, para conocer qué fueron las palabras de la magistrada Nadia Campos hoy en el marco del ascenso de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, no, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se dieron cita los coordinadores, el presidente de la mesa directiva de la tercera legislatura, el señor Sesma, la coordinadora de los diputados de Morena en esa legislatura, Xochitl Gálvez, y también estuvo presente la jefa de gobierno, evento al que no acudió anteayer, pero hoy ya en el marco oficial y frente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pero los nuevos integrantes del Poder Judicial también tienen una responsabilidad, hacer que la carpeta que finalmente la Fiscalía Capitalina les entrega con los elementos para consignar y ordenar el traslado del presunto responsable al sistema penitenciario capitalino sean de manera más expedita o al mismo tiempo eviten el problema de la saturación en el sistema penitenciario, porque hoy por hoy la confusión sigue ahí. El primo delincuente, quien ingresa por primera ocasión al sistema penitenciario, sufre la misma condición de adversidad que el prisionero que ya le fue dictada una condena de 35, 40 o 50 años. Las de 70 me parece que ya no aplican, pero el primo delincuente va a enfrentar esa misma condición. Y entonces, colega Ibai, vamos precisamente a los eventos de esta mañana en Ciudad Judicial, en el metro Ciudad Judicial, que se ubica entre Hospital General y Valderas. Esto fue lo que ocurrió por la mañana en Ciudad Judicial y la protesta de las nuevas magistrados y servidores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Escuche y observe. Con aprecio a la gobernadora Clara Brugada, cuya gestión en este primer año de gobierno ha demostrado servicio, comprometido y sensibilidad social.
programas como Mercomuna y Desde la Cuna, así como el mantenimiento a la infraestructura urbana, han demostrado que el liderazgo se mide en acciones que mejoran la vida del pueblo. La justicia comulga profundamente con la solidaridad. La Casa de Justicia de la Ciudad de México recibe a todos los miembros del Poder Legislativo, encabezados por la diputada Yuriria Ayala Zúñiga, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Su presencia es fundamental porque encarna la voz y el pulso más cercano a la ciudadanía. Ustedes son testigos de las necesidades, inquietudes y esperanzas de nuestra gente. Recibimos con reconocimiento a todas y todos ustedes, representantes de los distintos poderes de la Unión en sus diversos niveles, que hoy nos acompañan. Ustedes representan la realidad material de la esperanza pública depositada en nosotros. Representan el ejercicio de la voluntad colectiva que a través del sufragio eligió libremente construir una vida con más justicia, mejores servicios y una realidad social más próspera que nuestros antecesores. La armonía de nuestras instituciones y su trabajo coordinado está en nuestras manos, una responsabilidad que asumimos con entusiasmo, porque el trabajo conjunto entre poderes es el pilar de la democracia viva y comprometida con el bienestar de todos. Esto, audiencia, a usted interesa las palabras del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues son discursos interesantes que alimentan esperanzas, pero lo que se ve en la calle, en la Ciudad de México y en la República, es que el crimen se mantiene a la alza y en ocasiones los indicadores a los que da conciencia la autoridad son eso, buena voluntad, pero las actividades delictivas continúan a la alza en todo el territorio, y mientras el Estado mexicano no garantice el fin del derecho de piso y la extorsión, pues difícilmente le vamos a hacer caso o le vamos a creer. Claro, hay que ser muy cuidadoso porque ahora resulta que en el Poder Judicial de la Federación, es decir, la Suprema Corte de Justicia, por ahí hay una ministra que leía en la mañana, no sé si sea cierto o no, pugnará porque en el derecho de réplica las reglas sean más claras y aquel comunicador que difame pues pueda ser privado hasta de su libertad. Eso tampoco debiera ser así. Déjeme llevarlo a un tema que es importante, lo del relativo a las remesas. Durante el séptimo mes del año, los envíos de dinero a México desde el extranjero cayeron 4.7% en el término interanual, impactando de manera negativa los ingresos corrientes de las familias, así como lo escucha. De acuerdo con la información y en un contexto de tensión comercial y política antimigrante planteada por Estados Unidos, en julio del 2025, la llegada de remesas a México ascendió a 5.330 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México, pero eso no es suficiente. Adicionalmente, el monto total de remesas llegadas al país implicó una caída internacional de 4.7%. Ese fue otro tema. El impuesto a remesas no afectará flujos captados en México. Esto lo dice el Consejo Coordinador Empresarial, y cayó el poder de compra de remesas en pesos. En julio bajó 4.7% anual, centrado todo ello en el nivel de los dólares. Así que hoy no es un tiempo de relumbrón para las remesas en este país. Y, en fin, yo pienso a su servidor que todavía falta algo más que hacer para que las remesas observen otra condición, pero de ellas depende, audiencia, una parte del progreso de los municipios que exportan mano de obra y de los 7 estados de la República Mexicana que en ese orden se ubican. La primera entidad expulsora de mano de obra a la fecha continúan siendo Michoacán, Guerrero,
Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, particularmente, son las entidades que más exportan mano de obra a la Unión Americana. Entonces, lo que se plantea aquí es que haya pues ya un mayor acuerdo por parte de todas las instancias que permita bajar las presiones arancelarias impuestas por el presidente Trump, el impuesto directamente a las remesas y buscar a través de la Secretaría de Economía o la Cancillería un acuerdo que no afecte a la economía de los migrantes. La apuesta estadounidense o el sentir del por qué el presidente Trump ahora presiona las remesas es precisamente por el tema de lavado. Ahí se estima que en las últimas 3 lustros el monto de presunto money laundering, como lo dicen los estadounidenses, podría superar los 60,000 millones de dólares. Eso lo conoce el presidente Trump y por ello decidió aplicar o castigar con un impuesto a las remesas de México o que van de Estados Unidos, de los compatriotas, de los connacionales, a los municipios y estados de origen, ya mencionados, principalmente Michoacán, Guerrero, Guanajuato, entre otras entidades. Así que los remittances, como se llaman en inglés, las remesas hoy siguen amenazadas por este espectro negro. Y hay una nota muy interesante que seguramente causará comentarios entre ustedes. Me encontré hoy en un diario de circulación nacional y si Ricardo Salinas Pliego fuera candidato presidencial, pues el magnate de la televisora Azteca tiene sentada pues ya una base de apoyo en toda la República Mexicana y allende de nuestra frontera. Déjeme recordarle que un ex primer ministro de Australia, que fue concesionario de una cadena de periódicos y televisora, fue también candidato a un cargo de elección popular y se desempeñó Malcolm, ahora le digo el apellido, le estoy hablando hace 2 décadas y media. Este primer ministro de Australia, llegó derivado del poderío de su televisora y los medios impresos que contaba, pero también otro ejemplo de poder mediático y después poder real fue el extinto Silvio Berlusconi de Italia. Él con su cadena de televisión, de radio y medios impresos logró en varias ocasiones ser el primer ministro de Italia. Entonces veríamos en don Ricardo Salinas la versión de Silvio Berlusconi o de Malcolm Fraser, el canciller o primer ministro de Australia. Los resultados de esos gobiernos fueron malos, porque Australia era encabezada por Malcolm Muggeridge, conservador, quien logró mantener estable la economía de Australia. Sin embargo, luego entró en problemas con China por la pertenencia de Australia hasta hace 15 años en el ANZUS, que es un bloque militar que compromete a Estados Unidos en la defensa militar de Australia y Nueva Zelanda. Entonces Malcolm Muggeridge terminó con un nivel de aprobación adecuado y Silvio Berlusconi siempre fue una figura controvertida. La última ocasión que pretendió alcanzar ese encargo fue cuando se le vio involucrado con el tema de una Miss Italia y con ello Berlusconi no solo perdió la posibilidad de reelegirse como primer ministro, sino prácticamente someterse al retiro político, aunque él formó parte del Parlamento italiano. Así que la posibilidad que un empresario contienda como candidato a la presidencia de la República hoy por hoy está vigente y ya veremos si esto se logra concretar. ¿Cómo lo vería usted, audiencia? Empresario participando por la presidencia de la República y citamos a ustedes los antecedentes de quienes fueron periodistas empresarios y mandatarios. Y olvidé uno, Julio María Sanguinetti, de la República Oriental de Uruguay. Él también ganó la elección para presidente en el año de 83, primera elección democrática en Uruguay, y los resultados no fueron malos. Claro que habrá críticos a la posición asumida por el presidente
del corporativo de la televisión mexicana que se ubica en el sur, pero Ricardo Salinas hoy está en la mira de los viables prospectos a la presidencia en el 2030, después de romper con el Estado mexicano. Él simpatizó hasta hasta el año 2000, porque cuando López Obrador fue candidato de la coalición por el bien de todos, envió a su comentarista de peso, a Javier Alatorre, a entrevistar a López Obrador en su residencia o en la casa o en la finca de su señora madre, allá en Macuspana. Y tanto él como José Gutiérrez Vivó fueron los periodistas que asistieron antes de la elección del 2006, que aparentemente le fue hurtada a López Obrador por Calderón, y entrevistaron a la señora madre del expresidente de México, como al expresidente de México. Entonces, el consorcio de la Televisora del Sur abrió su espacio para un debate civilizado, y después vino la ruptura por el tema del pago de impuestos. Vamos a un corte, hay más información para ustedes aquí en Liberal Metropolitano, hoy presentando a usted el cambio de poderes en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. ¡Te la ponemos! Buenísima. 15:30 AM. ¡Buenísima! Mi nombre es Alex, tengo 21 años y estoy perdido en el alcohol. De verdad he intentado dejar de beber, pero esta obsesión no me deja. Todos me han abandonado, mi familia, mis amigos. Ya no puedo más. En Alcohólicos Anónimos no te regañamos, no te juzgamos. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. La encuesta nacional de opinión 2019 reveló que la gente pensaba que la CNDH protegía delincuentes y estaba sometida al poder. Esta percepción cambió. En 2024, más del 62% de la población considera que esta comisión es autónoma, porque atendemos a las víctimas, promovemos acciones de prevención y protección de los derechos humanos de todas las personas. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo. En Informe 24 nos encadenamos a todo el país con Alberto Peláez. Y espero que a partir de ahora, todos los días, sintonicen con Informe 24. Soy Alberto Peláez. De lunes a viernes en punto de las 13 horas, por esta emisora. Informe 24, todo el día en la noticia. La elección del Poder Judicial de la Federación ha concluido. Ya fueron entregadas las constancias de mayoría a quienes serán las nuevas personas juzgadoras. Esta elección fue posible gracias al compromiso de todas las personas, quienes participamos y salimos a las urnas. Nuestro voto contó y se contó bien. Nuestra experiencia, capacidad y compromiso fueron puestos a prueba y cumplimos con una elección íntegra de principio a fin. Como en cada elección, tu participación fortalece la democracia. INE. La encuesta nacional de opinión 2019 reveló que la gente pensaba que la CNDH protegía delincuentes y estaba sometida al poder. Esta percepción cambió. En 2024, más del 62% de la población considera que esta comisión es autónoma, porque atendemos a las víctimas, promovemos acciones de prevención y protección de los derechos humanos de todas las personas. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo. ¡Está buenísima! 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. También en el espacio de la 15:30, donde puede escucharnos a través del Liberal Metropolitano. Hoy nos llamó la atención el hecho que Alejandro Moreno, quien, como ustedes saben, él es el dirigente del PRI, senador de la República por representación proporcional, los que no van y se someten al escrutinio de las urnas. Pero Moreno afirmó que durante su visita a la capital de Washington defiende la seguridad hemisférica y denuncia
una narcodictadura en México. Ustedes le dan la razón o no a a Alejandro Moreno Cárdenas. Y ahora le voy a platicar lo que hizo Federico Doring en una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Esto es historia, y porque cuando fueron las elecciones de 1988, Manuel de Jesús Cloutier viajó a Washington a denunciar ante el Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental un fraude electoral en México en la elección presidencial de 88. Era la Fundación Heritage, y ahí Manuel de Jesús Cloutier dijo que la elección fue hurtada y que el presidente Salinas era ilegítimo. Eso fue en la Fundación Heritage, vinculada al Partido Republicano, entonces gobernado por Ronald Reagan, porque Reagan entregaba el poder el 20 de enero de 1989 a su vicepresidente George Herbert Walker Bush. Cloutier cimbró a la Fundación Heritage y a integrantes del Partido Republicano, entre ellos J.C. Helms, quien era el presidente del Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental. Él era senador por Carolina del Norte y también hizo una condena al gobierno mexicano por no respetar el voto sufragado en el proceso de julio de 1988, y posiblemente emulando a Manuel Cloutier, Alejandro Moreno fue a Washington, no explicó ante qué instancias, probablemente lo hizo ante la Organización de Estados Americanos, que ya no tiene como secretario general al uruguayo Almagro, tiene a un nuevo secretario general. México perdió desde Nervo, me parece, no, de la Colina fue el tercer o cuarto secretario general de la Organización de Estados Americanos, el único mexicano que la ha encabezado, y después de él ninguno. Y México perdió la oportunidad de llevar a un secretario general de su ascendencia hace un año, cuando Almagro concluyó. Probablemente ante el nuevo secretario general de OEA, Alejandro Moreno se reunió y expuso lo que él ve como una dictadura, o él denomina dictadura delincuencial, al actual gobierno y al gobernante partido. ¿Hasta dónde llegará la amenaza de Alejandro Moreno? La seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida, apuntó él. Y posteriormente, Federico Doring, diputado federal del PAN en la legislatura federal, hizo una demanda contra Andrés Manuel López Beltrán por el tema de Huachicol. Así fue como procedió Federico Doring. Ahora se comprende por qué Doring no fue nominado para encabezar la mesa directiva de los diputados, y en su lugar la legisladora Kenia López Rabadán. El periódico New York Times detalló el nivel de arsenal de los carteles, lo que poseen los carteles mexicanos, que se han armado como ejércitos con drones, rifles, entre otras cosas. Ese es el poderío de estos grupos, y por ello le decía a la audiencia que mientras el Estado mexicano no logre desmantelarlos, pues esto no es correcto. Pero de acuerdo con la publicación, son grupos de esa estirpe, ya no pueden considerarse pandillas locales. Dieron un salto hacia tácticas y armamento paramilitar que encendió las alarmas en México y Estados Unidos. Los expertos afirman, esto es lo que dicen los expertos, de ambos países coinciden en que los grupos criminales acumulan niveles inéditos de poder, de fuego, capaces de transformar comunidades rurales en escenario de guerra. Y a partir de esa condición, los hijos de los campesinos en México tienen que inscribirse de manera obligada a los ejércitos que los grupos criminales establecen en toda la República. Aquí encuentra la denominación por cada grupo, particularmente en la región de Tierra Caliente, donde hay testigos de combates que dejan cráteres abiertos
por minas terrestres, techos perforados por drones bomba y casquillos de armas de un calibre especificado. El enfrentamiento, dice, no solamente hoy ocurre en Ucrania o en Gaza entre palestinos e israelíes, sino en México por estas organizaciones que están armadas hasta los dientes y con los equipos más sofisticados. Pero, a ver, audiencia, ¿cómo llega a estas organizaciones esa cantidad sin precedente de armas? Pues muy sencillo, las aduanas en México, derivado de ello, aún son un tema caliente, derivado del alto nivel de corrupción que existe en ellas. El flujo de armas ingresa sin mayor cortapisa en la frontera, a lo largo de los 3,200 metros que dividen a Estados Unidos con México, y de ahí van a los estados donde hay una intensa demanda. Aquí nos vuelve a recordar cuáles son los nombres de esas organizaciones: Caballeros Templarios, la familia michoacana, la organización de Jalisco Nueva Generación, son los que están entregando armamento sofisticado a sus simpatizantes para mantener una guerra intestina que afecta hoy a todo el territorio mexicano. Los civiles, en todo caso, dice este medio, quedan atrapados en medio del fuego cruzado, y solo en los últimos 5 meses, 10 personas, incluido un niño de 14 años, murieron por explosivos ocultos mientras trabajaban en el campo o caminaban a la escuela. Imagínese, si usted transita por algún error en el campo purépecha o lo hace también en el campo jalisciense, ¿quién le va a decir a usted dónde hay una mina oculta? Tendrá que caminar a partir de hoy acompañado de un dron, pero un dron que pueda ubicar dónde están sembradas las minas que los integrantes de los grupos criminales depositaron a lo largo de la geografía michoacana y la jalisciense. En los últimos 5 meses, al menos 10 personas, incluido un pequeño de 14 años, murieron por explosivos ocultos mientras trabajaban en el campo o caminaban a la escuela. Vaya usted a ver esta tragedia. En el 2021, hace 5 años, audiencia, se nos invitó a un viaje a Azerbaiyán para cubrir la guerra entre armenios y azerbaiyanos. Hubo un momento, audiencia, en el que el oficial azerbaiyano nos dice: usted no puede ingresar a la zona de minas, porque si se muere, usted tendría que firmar bajo responsabilidad. Espero en estos días, si a usted le interesa, le voy a presentar exactamente dónde caminamos en medio de esas minas ocultas y depositadas por los armenios para así castigar al ejército azerbaiyano. Es exactamente la imagen de esa guerra la que hoy se escenifica en el territorio purépecha o en el territorio jalisciense. Quiero terminar algunos datos adicionales de esta tragedia. En casi 2 años, más de 2,000 habitantes fueron desplazados. Muchos pueblos quedan desiertos por semanas o meses ante la grave amenaza del crimen que le siga ganando al Estado mexicano. El arsenal de estos grupos combina lo viejo y lo nuevo. Son capaces de lanzar bombas con aletas metálicas o compuestos químicos tóxicos como el fósforo de aluminio, y en abril este tipo de armas propició asfixia y quemaduras en 3 localidades del sureste de Michoacán. La Brookings Institution advierte que los drones permiten al crimen atacar con precisión objetivos que antes eran inalcanzables. Por ello, cuando el Estado mexicano se jacta en alguna de sus conferencias de los martes que hay avances significativos en el combate a la delincuencia, pues será en sus cifras, porque en otras entidades, y como lo expone este medio, el panorama es diferente. Ahora usted dirá, ¿por qué no va a Michoacán y lo corrobora? Lo vamos a hacer en algún momento, pero lo importante es que hoy conozca, si alguien nos observa y escucha a lo largo de la geografía purépecha, tome precaución, y cuando vaya incluso al campo de fin de semana por una situación de entretenimiento, pues se tendrá que ir acompañado por un detector de bombas,
porque hoy las minas se encuentran a lo largo de no toda la geografía jalisciense, pero por lo menos en el 70% de ella, y la michoacana no escapa a esa misma condición, audiencia. ¿Quién podrá poner solución a esto? A la fecha no se ve tanto. Finalmente, después de mostrar el tipo de armamento con el que cuenta el crimen, hace mención algunas de ellos. El auge de explosivos y drones coincidió con la llegada de exmilitares extranjeros. Vienen de Colombia, vienen de Guatemala y están los caiviles contratados por el crimen en México. Y esos no son gente buena. Desde luego, ellos vienen para asesorarlos a manera de cómo practicar el derecho de piso y la extorsión, y después eventualmente enfrentar en un combate directo a las Fuerzas Armadas de México. Eso es una interrogación porque no tenemos elementos tampoco para saberlo, pero esta es una guerra desigual, concluye la información de este medio. Frente al poder de ellos, las policías locales e incluso el ejército mexicano se encuentran en desventaja. No cuentan con vehículos MAP blindados contra minas y enfocados básicamente como los empleados en Irak o Afganistán. El exsecretario de Seguridad de Michoacán, Alfredo Arteaga, reconoce siempre nos han llevado ventaja. Para que un funcionario del área de seguridad pública diga que el crimen tiene ventaja sobre el Estado, pues ya es grave o gravísimo, pero él fue entrevistado por el medio neoyorquino. Y las bombas improvisadas, aunque rudimentarias, son solamente o destructivas y hechas con botellas, pero también están ahí. Y finalmente el medio presenta una gráfica de los integrantes de estas células criminales que hoy mantienen en jaque al país. El choque diplomático, advierte finalmente, el fenómeno también ha pasado entre otros grupos que le platicaré más adelante. De vuelta a lo que ocurrió hoy en Ciudad Judicial, donde el magistrado Rafael Guerra externó las siguientes palabras. Escuche, por favor. La conciencia de que no hay nada más terrible que la injusticia disfrazada de justicia. Un poderoso recordatorio de que la toga no es ornamento, sino un aliento moral destinado a inspirarnos, decidir con prudencia y conscientes del peso del dolor humano. En nombre de toda la comunidad judicial, les invito a recordar que ninguna persona es libre si no es primero dueña de sí misma. Debemos gobernar nuestro propio carácter antes de gobernar con la ley. La virtud es lo único que depende de nosotros y llevamos en la toga el recordatorio de nuestra única riqueza verdadera en nuestra integridad. Honorables magistradas y magistrados, juezas y jueces, hoy la toga que reciben no es un privilegio, sino una responsabilidad. Que cada sentencia sea un rayo de luz en la vida de quienes claman justicia, que cada decisión sea un recordatorio de que la patria confía en nosotros. El futuro de México será más próspero y más humano si la judicatura honra cada día su juramento. Que ningún interés sea más grande que la patria y que ninguna arbitrariedad. Pero ellos en sus escenarios, como fue la limpia en la entrada de la Suprema Corte, hoy es más formal, más civilizado el evento. Claro, están en su derecho de recibir o no una limpia, pero pues eso queda a título personal y no abrirlo a la sociedad, porque así la sociedad civil no podrá confiar con ellos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque la nota me causó estupor, la violencia y su rostro visible en el Guayabo. Casas como la de Pablo Fajardo quedaron reducidas a ruinas, carbonizadas con techos perforados por drones bomba. Todo ese esfuerzo y trabajo dice que le costó para construir su casa y tienda, hoy quedó todo destruido y no hay quien pueda
hasta la fecha garantizarle una compensación al padre de familia afectado por la actividad delincuencial. Una pausa para enlazarnos en este momento. No se vaya, desde luego estamos enlazados con el colega Montaño. Él cubre las actividades de la jefa de la Ciudad de México y seguramente, colega Montaño, buenas tardes. Te debes ubicar en este momento ahí en Ciudad Judicial, en el metro de la Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Adelante, buenas tardes, colega Montaño. Pues sí, aquí asiste como invitada a esta toma de protesta de jueces la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero bueno, hasta ahorita pues no hemos tenido oportunidad de entrar, estamos aquí pendientes para cualquier entrevista, pero de entrada te comento que hubo una conferencia de prensa muy breve hace una hora más o menos, en donde la jefa de gobierno advierte que como consecuencia del cambio climático en 2024, pues se rompió el récord de temperatura más calurosa registrada en la Ciudad de México y recientemente se alcanzó también en 4 ocasiones ya la alerta púrpura al superar los 70 milímetros de lluvia aquí en la ciudad. Esto lo dijo en el marco del anuncio de un evento muy importante que se va a realizar en octubre y que se llama Encuentro México por el Clima en Chapultepec. Y entonces, pues estamos pendientes, Federico, de esta situación y bueno, pues ya sabes, es el nuevo Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. Colega Montaño, entonces, si al término de esta cumbre de los magistrados hay posibilidad de encontrar una magistrado o juez de distrito, adelante con la tarea si aún hay tiempo. Claro que sí, si hay alguna conferencia hoy vamos a estar pendientes. Gracias al colega Montaño. Nosotros de vuelta aquí con usted. Si la jefa de gobierno reconoció esta situación, que son lluvias atípicas derivado del cambio climático, todo lo que comentamos a usted día con día es una realidad. Son estos los últimos días o meses o años que la capital del país puede ofrecer servicios, particularmente el desalojo de las lluvias torrenciales que se acumularon en los últimos 5 días, o este reacomodo, movimiento que propiciará la lluvia que se filtra, esto es importante, la que alcanza a filtrarse sobre la carpeta de asfalto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a resistir la Ciudad de México? Y sobre todo aquellos complejos residenciales, Santa Fe, que es un ejemplo de la corrupción total. Ahí, cuando se crean esas torres gigantes, me parece que los inmersos en el mismo proyecto olvidaron citar que en la capital del país ya no hay agua, que están sobre basureros históricos que acumularon eso en la capital. Y imagínese usted cuál es el futuro de los poseedores de departamentos exclusivos residenciales en Santa Fe, que es la zona más elegante, pero no solamente se queda ahí. Vámonos al oriente, a Ixtapalapa, a Iztacalco, donde la vivienda popular, el vecindario, como se denomina, ubicado en ambas alcaldías, también está enfrentando un proceso de fisuras, afectación por los sismos y ahora el tema del agua. Grave entonces el futuro para la capital de la República con esta misma situación. Y el tema de hoy fue, además de las remesas, el acuerdo de seguridad alcanzado por el secretario de Estado y la presidenta Sheinbaum y los compromisos que México asume para alcanzar esos objetivos. Todavía falta mucho, sí, todavía falta mucho que avanzar, pero por lo menos ayer el secretario de Estado se fue satisfecho. Habrá que ver si le cumplen sus demandas, como suavizar la legislación en términos de inversión extranjera y en el capítulo del sector energético, así como la autonomía y el órgano federal que va a regir el litio. Ese es otro tema pendiente y son los que predominan hoy en la agenda de la información. La caída de las remesas en algunos estados que van a ser relevantes. En otros temas, para concluir, Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los choneros y los lobos. Concedió o concede a Ecuador nuevos fondos y drones para luchar contra bandas del crimen organizado. Mire, esto está interesante. La Organización Mundial de la Salud confirma un brote de ébola
en la República Democrática del Congo. Esto ocurrió por primera ocasión en el 2013, cuando unos misioneros españoles llegaron a la República del Congo, regresaron a España y uno murió, el otro salvó la vida, pero la provincia de Kasai está afectada por brotes similares a los del 2007, 2008 y 2013, siendo el más mortífero de 2007 con más de 280 casos y 187 muertes. Así que el ébola reaparece y la Organización Mundial de la Salud confirma la existencia de un nuevo brote de ébola en Zaire, en la República Democrática del Congo, después que las autoridades sanitarias congoleñas registraron 28 casos sospechosos y 15 muertes, entre los que se encuentran 4 personal de centros sanitarios federales. Esto está ocurriendo en la República Democrática del Congo. Declaró el brote tras realizar un análisis de laboratorio en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de Kinshasa, que fue confirmado como positivo los casos en localidades de Bulape, Mueca, que presentaban síntomas con fiebre, vómito, diarrea y hemorragia. Esos son el cuadro sintomático del ébola, que está de vuelta en la República Democrática del Congo. Y nada más le recuerdo a usted que en ocasiones en la frontera México-Chiapas se ha detectado el ingreso a la República Mexicana de ciudadanos procedentes del Cuerno de África y también del Congo, del ex Congo belga. Hasta aquí este espacio, agradeciendo su disposición, tolerancia, el enlace con la colega Pamela Ramírez del cambio de poderes en el Tribunal Superior de Justicia Capitalina. Gracias, ingeniero Ibai. A ustedes, queridísima audiencia, buenas tardes, sigan informándose en Liberal Metropolitano y Cúspide, y aquí en el 1530 con el colega Peláez. Buenas tardes para ustedes. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Es buenísima.